Bueno, podemos definir un vector como un segmento de recta que se encuentra dirigido en el espacio, ¿vale? Entonces, existen dos tipos de vectores. A los vectores con dos dimensiones se les conoce como vector bidimensional y a los vectores con tres dimensiones se les conoce como vector tridimensional. Cuando un vector tiene dos dimensiones, se le llama bidimensional y contiene una pareja ordenada de números reales y se escribe como está del lado izquierdo. Por ejemplo, el vector X es igual a X, Y. O también se puede poner el vector X es igual a X, Y. Ambas formas son correctas para representar un vector. Y en este caso, los valores X y Y representan números y se llaman componentes del vector X, porque en este caso le llame X. Si aquí hubiera una letra A, sería vector A es igual a XY, y XY serían componentes del vector A. Al conjunto de todos los vectores bidimensionales, es decir, que tienen dos dimensiones, se les denota como R cuadrada, ¿vale? Porque el 2 representa que son dos dimensiones. Ahora, cuando es un vector tridimensional, entonces es un conjunto de tres números ordenados, escritos como X, Y, Z, o de arriba hacia abajo, X, Y y Z, donde X, Y y Z representan números reales y se llaman componentes del vector, dependiendo de cómo se llama el vector. En este caso, el vector se llama X. Ahora, al conjunto de todos los números, en este caso, al conjunto de todos los vectores tridimensionales, se les denota como R al cubo, ¿sale? Porque el 3 representa que son tres dimensiones. Ahora, no confundir esto con una fracción, porque hay veces que me ponen una raya abajo que quiere pensar que es una fracción. Esto es la forma, un número arriba y un número abajo es la forma en la que se representa un vector. De igual manera aquí, un número arriba, uno en medio y uno abajo, porque se tratan de tres dimensiones, ¿vale? Aquí estamos hablando nada más de vectores bidimensionales y tridimensionales. Ahora, ¿cómo se representa un vector? Bueno, la representación geométrica nos dice que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Y en este caso estamos hablando de un vector en dos dimensiones o un vector R2 para este ejemplo. La flecha, en este caso aquí, desde el origen, en este caso el punto 0,0, 0 en X y 0 en Y, hasta donde está la flecha, esto representa la magnitud. También se le conoce como módulo. Y en este caso, módulo, longitud, magnitud o tamaño del vector, representa el valor de lo que mide el vector. Ahora, el vector puede representar una fuerza, puede representar una distancia, puede representar una velocidad, puede representar un volumen, ¿sí? El vector puede representar cualquier cosa. En este caso, la magnitud pues, va a tener el valor, depende de lo que represente. Si representa, por ejemplo, distancia, a lo mejor hablamos de metros. Si a lo mejor hablamos de centímetros, a lo mejor hablamos de pies. Si representara fuerza, a lo mejor serían newtons o kilonewtons o libras, ¿no? Si representara volumen, a lo mejor serían metros cúbicos o centímetros cúbicos. Entonces, la magnitud es el tamaño del vector y se va a representar por un número y una unidad. También tenemos la dirección. Siempre se va a representar o se va a medir del origen, desde el eje de las X positivo en contra de las manecillas del reloj, ¿vale? Es decir, ¿cómo gira el reloj? A su derecha, ¿no? Entonces, en este caso, la dirección de un vector va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y parte de aquí 0 grados hasta dar la vuelta completamente, que sean 360 grados. Y el sentido me lo va a indicar la flecha. Y va a ser en sentido positivo o negativo, dependiendo hacia dónde se maneje. En este caso, es positivo en X y positivo en Y. Ahora, un vector R2 está compuesto por magnitud, dirección y sentido, como ya lo mencionaba. Si lo representamos en coordenadas cartesianas, hablaríamos de que en el eje de las X tiene un valor que se llama A, en este caso, un valor que se llama B, y si unimos estos puntos a través de una línea punteada, llegamos a la punta de la flecha, que significa que es la que representa mi vector.
y las coordenadas serían A, B. En este caso, si contamos los cuadros, serían 1, 2 y 3. A valdría 3 y en este caso B, 1, 2 y 3. B valdría 3 también. Entonces, este vector partiría desde el origen 0,0 hasta 3,3. Y en este caso el vector le llamamos P. Observen que aquí P tiene como una flecha. Es una forma de representar un vector. Un vector puede representarse, poner por ejemplo el vector y la letra. O puedo simplemente poner la letra y arriba una flecha. Si yo pongo arriba una flecha de la letra, significa vector de esa letra. En este caso aquí es vector P. Aquí en este caso, si fuera aquí, una flecha sería vector X. Y de igual manera acá, vector X. Así se lee. Ahora el origen también se le conoce como punto de aplicación. Es el punto exacto sobre el cual actúa el vector. Como les mencionaba aquí el origen 0, 0 y aquí también 0, 0. No siempre el origen es parte de las coordenadas 0, 0. En este caso así es. También les mencionaba que tiene una dirección que viene dado por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene, que es el que les mencionaba que era el ángulo. Y el sentido se indica mediante la punta de la flecha, como les mencionaba anteriormente, situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirigen, si es positiva o si es negativa. En este caso el ejemplo, pues es positivo. Aquí tenemos una representación de un vector en 3 dimensiones. En este caso, las coordenadas del vector es 1, 3 y 4, es decir, 1 en X, 3 en Y y 4 en Z. Observen, aquí tenemos X hacia enfrente, Y hacia la derecha y Z hacia arriba. Esto puede cambiar, ¿eh? Siempre cambia. Entonces, en este caso decimos que 1 hacia X. ¿Vale? Las que se están marcadas con línea continua son los positivos. En este caso, si yo tuviera un -1 en la X, sería hacia atrás y lo marcaría con línea punteada. Si se dan cuenta, aquí la Y negativa está marcada con línea punteada y la -Z está marcado también con línea punteada. Pero como en X es positivo, hacemos 1 hacia adelante. ¿Vale? Se dan cuenta que hay 1 hacia adelante. Luego decimos que es 3 a la derecha porque es 3 en Y. Entonces, como es 3 positivo, va a ser hacia la derecha. 1, 2 y 3. Y estamos contando los cuadritos. Y luego decimos que es 4 en Z. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Entonces trazamos desde el origen hasta el punto donde llegamos, trazamos la flecha. Y este vector aquí es el vector 1, 3 y 4. Bien, ahora les voy a enseñar un ejemplo a través de la pizarra. Bueno, este es otro ejemplo que hice, pero vamos a borrarlo para explicar desde cero. Entonces voy a hacer una línea vertical que va a representar un eje, otra línea inclinada y otra línea inclinada. ¿Vale? En este caso yo voy a poner que esto sea X, que esto sea Y que esto sea Z. Recordemos que en el anterior ponía esta la X, esta la Y y esta la Z, pero puede ser cualquiera. ¿Vale? Entonces voy a poner que esto sea la X, esto hacia arriba sea Y y así acá sea Z. Entonces supongamos un vector que queremos trazar, que sea el vector A y que tenga coordenadas 3,5. Vamos a hacer uno que tenga 2 dimensiones. Y vamos a trazar otro luego que sea vector B, que sea -1,3,2. Tracemos primero el vector de 2 dimensiones, 3,5. Entonces, primero voy a trazar unas rayitas aquí para indicar cada valor, cada unidad. ¿Vale? Entonces, voy a trazar unas pequeñas rayitas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Hasta ahí lo voy a dejar y voy a continuar con los demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos deben de ser equidistantes. Deben tener la misma distancia entre cada raya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a trazarlo aquí. Entonces, a ver, el vector A es 3 en X y 5 en Y. Entonces, lo trazo. Primero voy a hacer las líneas para que vean dónde queda. 3 en X. Entonces tengo 1, 2 y 3. Hasta aquí. ¿Vale? Voy a marcar aquí. Voy a trazar otro color para que se vea mejor. 3 en X. ¿Vale? Voy a dejar aquí el valor. Ahora digo que es 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que tracé, 3 en X y 5 en Y. Esto no es el vector, ¿vale? Más sin embargo, voy a trazar líneas punteadas que unan este punto y este punto. Debe ser paralela a esta línea y el para Y paralela a esta línea. Entonces voy a trazar así. Suponiendo que es paralelo, ¿vale? Y aquí también hacia arriba. Suponiendo que es paralelo. Ya ustedes con su regla lo podrán trazar mejor. Entonces digamos que este punto está a 3 de X y a 5 en Y. Entonces ahora sí, vamos a trazar el vector. ¿Y el vector cómo se va a trazar? Desde el origen hacia el extremo, que es de donde llegamos, ¿sabes? Y le voy a poner una flecha. ¿Vale? Entonces, este es mi vector A. ¿Vale? Voy a borrar acá. Voy a borrar las líneas rojas. ¿Vale? Voy a borrar las amarillas también. Y me quedo solamente. Voy a trazar nuevamente la amarilla que me borró. Y ahora sí tenemos este vector. Corresponde en 3 en X. ¿Sí? Voy a borrar. 3 en X y 5 en Y. ¿Vale? Y este vector se llama A. ¿Cómo lo represento? A. Y le pongo una flechita arriba, recuerden. En este caso le voy a poner una flecha. También en azul para que coincida. Así, cuando yo vea la letra A y una flecha, significa vector de A. Entonces, este vector representa A, pero porque fue de 2 dimensiones, ¿sale? Entonces tenía 3 en X y 5 en Y. ¿Vale? Ahora hagamos el B, menos 1, 3 y 2. Entonces voy a hacerlo con otro color. Primero voy a trazar, como hice en el primero, los puntos y ya luego marco del origen hasta el vector. En este caso sería menos 1. Recuerden, voy a trazar la línea amarilla punteada para que sepan que este es negativo. ¿Vale? Este es menos Z. Este es menos X. Y hacia abajo es menos Y. ¿Vale? Entonces, iniciamos. Con B es menos 1. Entonces, B es menos 1. Entonces, en X menos 1 me voy hacia atrás, más o menos una distancia. Luego dice que en Y es 3 positivo, entonces va hacia arriba. A partir de aquí trazo en la línea 1, 2 y 3. Entonces, más o menos. Ahora, no se debe quedar aquí, ¿vale? Debe quedar más o menos paralelo a la línea. Si yo trazo una línea amarilla que quede paralela a esta, observen que coincide este punto con este, ¿vale?
Entonces yo cuento aquí 1, 2 y 3. Y más o menos esta línea coincide. La voy a borrar para que no nos confundamos. Y sigo dibujando. Ahora aquí dice menos 1, 3 en y en Z, ¿cuántos? 2. Y 2 positivo, por lo tanto es hacia enfrente. Entonces voy a trazar 2 hacia enfrente. A partir de ahí, me voy 1. Más o menos, ¿cuánto va a medir cada uno? Esta cantidad. 1 y 2, nada más que lo voy a hacer horizontal, entonces va a ser a partir de aquí 1 y 2, más o menos. Si yo lo dividiera, quedaría más o menos así, 1 y 2. ¿Vale? Y entonces este fue el recorrido que yo hice. Menos 1 en X, 3 en Y y 2 en Z. ¿Y cuál es mi vector? Mi vector es del origen hasta donde terminó mi trayectoria. Y le pongo las líneas para que vean que es una flecha. Y este es mi vector B. ¿Sale? El vector B. Voy a quitar ya lo rojo para que no nos confunda. Voy a borrar la letra B. Voy a volverla a poner. El vector B, ahora sí, es este. Si se dan cuenta, tenemos este vector quedó en este plano. Si ustedes observan aquí X y Y, el vector A quedó sobre este plano. O sea, si lo estuvieran viendo de lado, quedó así, sobre este plano. Pero el vector B tiene 3 dimensiones, o sea, tiene un X, un Y y un Z que está hacia ustedes positivo. ¿Sale? Entonces, en este caso, el vector quedó sobre el eje de las X negativo, o sea, quedó hacia atrás, Y positivo y Z positivo también. ¿Vale? Recuerden que los ejes pueden llamarse como sea en cualquier dirección. Yo elegí que esta fuera X, que esta fuera Y y que esta fuera Z. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de coordenadas cartesianas, siempre esto lo representamos así. Esto X y el de arriba Y. ¿Vale? Y entonces, en este caso, que está hacia enfrente o hacia atrás, sería el eje de la Z, que es el que me marca, digamos, que el volumen, ¿sí? O la tercera dimensión.